¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros en otra edición del Ojo del Cuervo. Nuestro invitado de hoy, y aprovechando por supuesto que estamos en Navidad, el cura párroco de nuestra ciudad, que hace ya unos cuantos años que está en Madrid, pero es de origen colombiano. Jesús María Henao Vargas. Qué nombre, ¿eh? Qué nombrecito. Como para no haber salido sacerdote. Sí, Eduardo, muchas gracias por tu invitación y por la bienvenida y la oportunidad para estar en tu programa. De verdad que es un honor. Y sí, como que nací marcado para el sacerdocio. Claro. Una tradición muy colombiana, ¿sabes? Ajá. Su mamá, creyente, obviamente, haberle puesto este nombre, ¿no? Mi mamá, mi papá y prácticamente todo el entorno familiar. Vengo de una familia bastante creyente, con mucho compromiso cristiano, y de verdad que en el país y sobre todo en esta región en la que nací, la provincia, para ustedes, para nosotros el departamento de Antioquia, para las familias era como una bendición tener un miembro sacerdote, claro, un hijo o una hija religiosa. Y en mi casa no era la excepción, hubo siempre ese sueño. Pero lo del nombre también era un poco tradicional. Jesús María se llama mi padre, todavía vive. Jesús María se llamaba el abuelo de mi padre, y si rastreamos un poco hacia atrás parece que siempre hubo Jesús María en la familia. Pero obvio que muchos lo relacionan con mi vocación. Claro, y bueno, sí, mamá me marcó para el sacerdocio. Alguno tenía que salir, no le pegaron el primero, el segundo, bueno, el tercero iba a tener que ser. Y vaya a saber de dónde venía en la familia, ¿no? ¿Y quién te lo dijo? Porque de verdad tuve un hermano que fue antes al seminario y ese no llegó al sacerdocio. Se encontró con Edilma, que hoy es su esposa, de la cual tiene 4 hijos y ya no recuerdo si 4 o 5 lindos nietos. Pero bueno, lo importante es que era un hombre feliz. Y yo fui el segundo y yo cuajé. Todo un tema ese, ¿no? En realidad, y hace poco creo que lo ratificó el Papa, el celibato no es un dogma. Es un tema variado, ¿no? Sí, es un tema de mucha discusión. No es un dogma en cuanto que no haya así una fundamentación bíblica fuerte, pero es un tema de disciplina de la Iglesia y es un tema que uno abraza libremente, consciente de lo que abraza, sabiendo que no es sencillo y que desafortunadamente parece ser el aspecto de la vida sacerdotal por el cual más cuestionamientos se tienen, por lo que se ha ido generando, por lo que se ve, por lo que se da. Y de hecho hay inclusive organizaciones sacerdotales que están pidiendo que algún día sea abolida esta exigencia para el ministerio. Puede ser que algún día se dé. Cuando yo me encuentro con algún compañero que me plantea eso, le digo, mira, yo creo que nosotros no llegamos aquí ignorando a lo que nos metíamos. No, eso en absoluto, además con una preparación de años. Obvio, con una preparación, y creo que cualquier estado en la vida que uno abrace conlleva renuncias, conlleva sacrificios, conlleva esfuerzos. Yo te digo, Eduardo, con toda libertad, que cuando a mí algún joven me dice, mira, yo no me meto de sacerdote porque no soy capaz de vivir sin mujeres, perdóname la vulgaridad del término, está bien. Yo le digo, entonces tampoco te cases, porque el que se casa también hace una opción, elige a una, sí, y con esa va a convivir y con esa va a ser su vida. Es como que también renuncia a todas las demás. Y creo que tan complicado es renunciar a todos. Renunciamiento, ¿no? Esa es la palabra, no hay elección sin renunciamiento, y en este caso también. De todos modos, tratándose de la Iglesia, sabemos que los cambios en la Iglesia llevan tiempos muy largos. En realidad todo en la Iglesia lleva tiempos largos. La Iglesia no planifica nada para menos de 100 años en adelante, ¿no? Sí, los cambios, y sobre todo cuando son cambios en lo que son pilares fundamentales de la Iglesia, no se va a dar de la noche a la mañana. A mí me lo preguntan en algunos programas también, o algunos compañeros o gente con la que uno trata, ¿la Iglesia algún día podrá dar algunos cambios? Y yo creo que los puede dar en algún momento, y puede ser. De hecho, se han dado. Sí, con relación al celibato, con relación a la misma vida matrimonial, que es un poquito tan dura la Iglesia frente a los primeros fracasos y no permite muchas veces segundas oportunidades. Yo creo que en algún momento la Iglesia va a tener que deliberar sobre el tema. Hay una cantidad de temas en los que el mundo se nos ha ido yendo, la sociedad va por otro camino. La Iglesia en algún momento tendrá que ayornarse, como lo dijo Juan XXIII cuando abrió el concilio,
y tendrá que encontrar la manera de no renunciar a los que son principios fundamentales, pero dar respuesta un poquito a tanta gente que por estos temas tan estrictos hay veces se nos aleja. Claro. Hay otros temas, por ejemplo, no sé si eso ha cedido un poco, pero estuvo muy en boga durante algunos años atrás, que era la reticencia de la Iglesia de permitir que el sacerdocio lo puedan continuar también las mujeres. Otro tema de mucha discusión, y tampoco es dogmático que no puedan ser sacerdotes las mujeres. Tampoco hay una fundamentación bíblica donde se pueda argumentar para decir, aquí está el texto por el cual nosotros decimos la mujer no puede llegar al sacerdocio. Lo que pasa es que sí son cambios que conllevan todo un trabajo social previo. Por ejemplo, hay iglesias en el mundo, como la iglesia anglicana en Inglaterra, que ya abrió esa posibilidad y se le generó un cisma, hubo un gran sector que se separó, inclusive algunos regresaron a la iglesia católica. Benedicto XVI acogió a muchos de los que venían de allí porque no fue bien acogida por toda la feligresía este cambio. Así que en algún momento se puede dar, pero hay que hacer todo un trabajo comunitario, social, preparar a las bases, porque es que en esta institución como en cualquiera, yo creo que cuando los cambios vienen de arriba para abajo tienden más al fracaso que cuando van de abajo para arriba. Yo creo que el cambio tiene que irse comenzando a gestar en la base la que tiene que comenzar a ir aceptando ciertas realidades, ir exigiendo, ir bien. Claro, cuando llega arriba ya hay un consenso abajo. Correcto, cuando llega arriba, como pasa también con los dogmas, Eduardo. Con los dogmas que la Iglesia ha aprobado, ha sido siempre ese el camino. No es que la Iglesia, en su cabeza máxima, el Papa o en un concilio, se sienta y delibera sobre tal tema y coloca una rúbrica. No, es que se hizo de tal manera consenso en la gente que a la Iglesia no le quedó otra que darle carta de ciudadanía, claro, por decirlo de alguna manera. Volviendo a lo suyo, a su historia personal, ¿en qué lugar de Colombia nace? ¿Un pueblo, una ciudad? No, yo nací en un pueblito, digo pueblito porque demasiado pequeño, en aquella época 17, 20.000 habitantes, pueblito de montaña, de campo. El pueblito se llama San Vicente y es más, en el pueblito también nací en una comunidad rural, yo soy un hombre de campo, mis primeros años entre vacas, entre caballos, entre gallinas, entre cerdos, cultivando la tierra, trabajando al lado de mi padre, de familia pobre, de familia humilde, sencilla. Es un pueblito que está ubicado, como te decía, en la provincia de Antioquia, que es más o menos el centro-norte del país, cuya capital es Medellín, y este pueblito queda a 45 kilómetros de Medellín, y de gente muy humilde, muy sencilla, donde teníamos un dicho, trabajábamos en el día para comer en la noche, por decir de alguna manera, ¿no? La lucha era muy grande, familias numerosas por lo general, en mi casa fuimos 10 hermanos, de los cuales 2 murieron muy en la infancia y los criamos 8, la mayoría, todos vivos, por la mayoría viven allí, y todavía está vivo mi padre tiene 86 años y te digo, Eduardo, hoy se levanta con la luz del sol, con la luz del día, no digamos la del sol, porque a veces el sol sale más tardecito, que lo que él se levanta y está en su quinta trabajando. Y el día que no le permitamos trabajar, sé que se me va a morir. Claro, ese es el día que se muere. Sigue trabajando la tierra. No conoce otra vida que no sea esa. No conoce otra vida que no sea esa, y algún hermano o hermana que tiene pequeñas posibilidades hoy le han ofrecido que suspenda ya, que se vaya a vivir con ellos, y dice, no, ese día me muero. Estimo que usted tuvo cuando, digo, bueno, debo dejar las tareas rurales para ingresar a un seminario, debe haber tenido el consenso, la ayuda, el aval de la familia, ¿no? A ver, fue una historia bastante particular, por lo que te decía minutos atrás. Antes había ido un hermano
que fue el que de niño expresó su deseo de ser sacerdote. Como él fracasó, por decirlo de alguna manera, pongámoslo entre comillas, está bien. Se generó una decepción en mi familia. Entonces ya mi papá, cuando yo hablé de ir, no creyó demasiado. Y tengo que decirlo hoy con toda verdad, sin ningún resentimiento y amando a mi padre como lo amo, que el apoyo fue en general poco. Claro. Estaba toda esa frustración. Estaba pagando las culpas del anterior. Pagué las culpas de mi hermano y voy a decir que tampoco eran culpas, pobre. No, para no nada. Se dio. Ahora, si nos ubicaban a mi hermano y a mí en ese momento de la vida, en la infancia, mi hermano era el santo y yo era el pecador. O sea, si el santo no pelechó, ¿qué iba a pelechar el pecador? Pero las cosas de Dios son las cosas de Dios. Era bastante bravito, travieso. Sí, fui travieso de chico, no lo puedo negar. Fui travieso de chico. Me gustaba estar en desacuerdo con muchas cosas, a pesar de ser de origen de campo, humilde. Yo ya cuestionaba demasiadas cosas de las que estaban establecidas, sea de lo religioso, sea de lo político. Inclusive alguna vez recuerdo que mi padre dijo, si seguís con esas ideas no sé dónde vas a llegar. Pero bueno, las cosas de Dios. Pero entonces esa frustración hizo que no fuera mucho el apoyo, pero cuando yo rompo con la vida de campo y me voy al estudio, yo ya era un hombre grande. Yo de niño había hecho solamente la formación primaria, lo que se llama la escuela. Y después estuve 7 años al lado de mi padre trabajando, precisamente para ayudarle a este hermano que había expresado esa inquietud tan linda y que nos emocionaba a todos. Cuando lo de él no fructificó y ya después del tiempo comencé yo a sentir mi inquietud y me fui, así que yo aprovechaba mis vacaciones, trabajaba en lo que fuera, trabajé de sereno, trabajé de pintor, trabajé en una empresa gaseosera, mis periodos de vacaciones, y con eso pagaba mi estudio. Ajá. ¿Y dónde hizo el seminario? ¿En Medellín? Hice el seminario en 2 ciudades. La primera etapa en una ciudad que se llama Yarumal, donde podía ya a mi edad hacer la media, porque a mi edad, 18, 19 años, no iba a entrar a un colegio con chicos de 10 años, de 11, tenía que ser de adultos, y había ya un seminario que posibilitaba esta etapa. Y después sí pasé a La Ceja, que es una ciudad que está más o menos a 40 kilómetros de Medellín, en el oriente antioqueño, y que es conocida como si fuera una ciudad de seminarios, así como hay ciudades universitarias. Ajá. En La Ceja llegó un momento en que hubo 5 seminarios, con más de 200 alumnos cada una, o sea que por esa ciudad se movían fácilmente 1000 seminaristas, o sea 1000 aspirantes al sacerdocio, que eso es muy llamativo. Una fábrica de curas. Una fábrica de curas, por decirlo en términos económicos, sí, y productivos, sí, una fábrica de curas. Hoy en día ya han cerrado 2 seminarios, o sea, un florecimiento vocacional que tuvo el país y razón por la cual también estoy por aquí. Después se fue viniendo abajo y hoy se está estabilizando y casi que nivelando con los demás países del continente, que es el que hacia el sacerdocio van muy poquitos. Claro. En aquel entonces iban muchos, hoy ya van muy poquitos. No es llamativo hoy para casi nadie esta vocación, y es algo que nos preocupa un montón, porque en algo le hemos fallado nosotros para no contagiar. Claro. Es como si vos con tu trabajo de periodista o de entrevistador no contagiaras el que alguno quiera hacer lo tuyo. Llega un momento en que decís, algo estoy haciendo mal. En algo no le estoy acertando. O algo en esto no... En algo no va. Claro, sí, algo no va. Sí. Entonces, en ese ambiente nací, allá mismo me ordené, mis primeros 5 años los trabajé en Colombia, una experiencia maravillosa, en una zona muy conflictiva, fue mi experiencia. De ahí, dado el buen desempeño, modestia aparte que tuve, mi obispo me eligió para venir a Santiago de Chile a hacer estudios en la Universidad Alberto Hurtado, de los Padres Jesuitas, donde estuve 2 años haciendo una especialización en temas sociales. Digamos, la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Y cuando regresé a Colombia estuve trabajando como formador, profesor en el mismo seminario donde me había ordenado, y de ahí pasé a
Los 2 mejores años de trabajo de mi historia sacerdotal, la mejor universidad, pero los más conflictivos también. Tuve la oportunidad de representar a la iglesia de mi región en los diálogos de paz de aquel entonces, el 2000, 2001, 2002, que lideraba el entonces presidente Andrés Pastrana Borrero. Así que tuve la oportunidad de conocer el conflicto desde adentro, conocer a los actores, interactuar con ellos, discutir con ellos, plantearles desacuerdos y ayudarle un poquito a la sociedad civil, que era la víctima. ¿Desde qué año arranca esas luchas internas en Colombia? La guerrilla, el narcotráfico. No, esto es antiguo, Eduardo. Es muy viejo. Esto tiene su origen seguramente más atrás, pero la fecha clave en el cual como que se da la gran explosión es el 9 de abril de 1948. Ese día matan en Bogotá a un candidato presidencial que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Era un hombre con mucho carisma social, tenía un gran atractivo por la gente, las masas lo seguían, se creía que iba a ser el presidente en las elecciones de ese año y el 9 de abril lo matan en Bogotá. Se cree que por el mismo sistema, los mismos que veían amenazados sus puestos, sus lugares con la llegada de este hombre, eso se llama el Bogotazo. Y ahí comenzó toda esta guerra, porque la gente se comenzó a armar, porque se vino todos los grupos guerrilleros, ahí nacen las FARC, después viene también el ELN, que es otro de los grupos guerrilleros, y o sea, tenemos más de 60 años de guerra. Y cuando dice usted que comenzó con el sacerdocio, la época en que usted ya sale del seminario, ¿tiene que ver con eso, esos momentos difíciles que usted me habla? No, yo creo que no. Algunos se han preguntado el por qué en un país en esas condiciones florecían tanto las vocaciones. Claro. Es una pregunta que nos hacemos. No creo que tenga que ver, lo mío no se relaciona. Es más, yo en mi vida de campo, como te decía, manifestaba inconformidades, manifestaba desacuerdos, pero a la hora de irme al sacerdocio ni siquiera relacionaba mi trabajo sacerdotal con lo que luego era todo el conflicto, que después tuvo mucho que ver, y que yo soy uno de los que cuando voy a Colombia le planteo a mis hermanos sacerdotes, si no nos metemos a trabajar con la gente y no metemos a ayudarle a los que están siendo víctimas, si nuestro sacerdocio no se encarna en esa realidad, y pasa siendo muy estéril. Pero no encuentro una relación así propiamente entre eso y mi vocación. Sí. Y tuvo en este trabajo, digamos, social, en estas épocas difíciles que estuvo viviendo Colombia, ¿tuvo usted problemas, amenazas a su integridad física? Fueron 2 años, Eduardo, en que me levantaba y no sabía si me acostaba. Claro. Fueron 2 años en que yo creo que tuve semanas en que dormía en 5 lugares diferentes. Ya era personal la cosa. Sí, fueron 2 años. No, personal se puso al final, te cuento a continuación. Fueron 2 años en que yo dormí en la selva, debajo de un árbol, porque el trabajo nuestro era eminentemente humanitario. Entonces, si nos sentábamos en una mesa de diálogo con los actores, era siempre para velar por los intereses de la sociedad civil, la víctima más importante del conflicto, la que no lo eligió, pero la que se ve necesariamente involucrada. Claro, está en el medio. Está en el medio. Entonces tratábamos de liberar secuestrados, tratábamos de rescatar cadáveres, oiga lo que le estoy diciendo. Sabíamos que a una persona la habían secuestrado y la habían asesinado en algún lugar de la montaña, y me iba con un equipo de personas, 3, 4, porque no podía ser más el grupo, estas cosas se manejan con mucho sigilo, a tratar de traer el cadáver a una familia. 3, 4 veces el fusil apuntaba aquí. 3, 4 veces en esos 2 años el fusil me apuntó aquí. Y le perdonaron la vida, digamos. La perdonaron, lo que uno también lee después de que Dios lo estaba ayudando. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia de las más difíciles, fue ir a una población en la que había habido una masacre de 23 personas, había entrado un grupo armado de la derecha,
a vengarse de lo que hacía en esa localidad la izquierda, la guerrilla, y habían entrado los paramilitares y habían masacrado 23 personas. Y yo fui el primero que entré después del hecho. Todavía estaban los cadáveres tirados por la calle. No me dejaba pasar las fuerzas de seguridad, que ya habían acordonado el lugar bastante distante. Cuando yo iba, me plantearon el a qué iba y dije, voy a visitar a la población, voy a ver cómo están mis hermanos sacerdotes y a ver cómo se puede ayudar. Me tocaba firmar un protocolo por el cual entraba bajo mi propia responsabilidad, ¿no es cierto? Y pude entrar, vi cómo estaba la situación, me sentí muy inútil, muy impotente, y se me ocurrió que lo mejor era comunicarme con mi superior, mi obispo, y que tratáramos de entrar 4 o 5 sacerdotes a ver qué podíamos hacer, ayudar en el levantamiento de cadáveres, entregárselos a las familias. Me comuniqué con mi obispo y se vino, yo fui a buscarlo al lugar del control militar y entramos. Y cuando íbamos entrando, ya había salido entre donde estaba el último control militar y la población otro grupo de los de la guerrilla que se sentía herido por la muerte de los chicos de adentro. El tema de nunca acabar. Y recuerdo que al obispo que iba adelante le pusieron el fusil aquí, y yo iba atrás, me pusieron el otro fusil. Los otros sacerdotes temblaban, y éramos 5. Recuerdo que el obispo me preguntó, ¿qué hacemos? Y le dije, levantad las manos, monseñor, claro, y encomendarnos a Dios. El conductor que nos llevaba en el vehículo, de los nervios, no lograba frenar el vehículo, se le movía un poquito. Sí. Y el hombre del grupo armado le gritaba, ¡detener el vehículo! ¡Detener el vehículo! No atinaba a sacar el cambio. En un momento recuerdo que yo los zarandeé y le dije, nos vas a hacer matar, Bernardo. Y ahí frenó. Y nos perdonaron la vida porque les dijimos quiénes éramos, a qué íbamos. ¿Iban vestidos ustedes con ropa de sacerdote? Sí, siempre. Claro, siempre. era la única forma de la poder única. Conseguir alguna indulgencia, digamos. En estos casos. Porque cuando uno iba a una reunión, por ejemplo, con ellos, en las que se iba a debatir algún tema, el que le levantaran una sanción a una población, el que le perdonaran la vida a un ciudadano, lo peor que hacía era asistir vertido como sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren ser autoridad en su terreno. Claro. Es más, en las reuniones, esto es un diálogo de amigos, ¿no? Y lo está viendo sí, por favor. En las reuniones que hacíamos, el comandante guerrillero se sentaba siempre en la parte alta del árbol para quedar por encima de los demás. Claro. Él no podía estar en el mismo nivel. Y si alguien, porque muchas veces fui con políticos, llevaba la escarapela que lo identificaba, o yo el cuellito no lo hacía quitar, porque era como que le decíamos, yo también soy aquí autoridad. Él decía, yo también aquí, mando. Aquí la autoridad soy yo. Entonces ya había que ir desprovisto de cualquier grado de autoridad. Iba uno como un ciudadano más, muchas veces a sentir la bota encima. Claro. Pero bueno, se hicieron cosas lindas y como te decía, fue una universidad de vida, fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo y de hecho mi nombramiento había sido para 6 años. A los 2 tuve que salir. A los 2 le mandaron ya la carta a mi obispo y al gobernador de la provincia, en el cual había una lista de los que serían los siguientes víctimas y yo era el que encabezaba la lista. Claro. Así que ya me iban a matar. El obispo, con un sano criterio, dijo, no, me servís más vivo en cualquier parte que muerto. ¿Eso era la izquierda? No, a mí me amenazó la derecha. La derecha. Cuando hablamos los paramilitares. Cuando hablamos de la derecha, ¿estamos hablando de colombianos o estamos hablando de la infiltración norteamericana? A ver, algún día un expresidente de Colombia que se llama Belisario Betancourt dijo en uno de sus discursos que lo más triste de la guerra colombiana era que agarrábamos fusiles foráneos para matar ciudadanos propios. Entonces, los que estaban ahí eran hombres colombianos. La ideología de dónde venía, claro,
esa la sabemos algunos que Infiltración leemos, de la CIA estudiamos. y demás. Sí, eso siempre ha Bueno, tenido su... toda Latinoamérica, incluso en otros lados, ¿no? Sí, pero los hombres que estaban ahí, las víctimas, eran nuestros muchachos, nuestros La sangre campesinos. siempre es la misma. La sangre siempre es la misma. Y cuando va usted a Chile para hacer esa, no sé, licenciatura o especialización con la doctrina social de la Iglesia, ¿era una voluntad suya propia o le dicen vaya a hacer tal esto? Son cuestiones consultadas. El señor obispo va haciendo el seguimiento de la manera como uno trabaja. Claro, tiene los perfiles. Daba el perfil, es la palabra. El obispo me llamó algún día y me dijo, mira, estoy eligiendo 2 sacerdotes para que se me preparen en este tema, como elige otro para que se prepare en dogma o en moral. Vos me das el perfil. ¿Querés ir? Y la verdad es que para uno es un honor, hombre. Que a uno lo elijan para irse a formar, para ir a estudiar, para prepararse. Cuando hay 500 allí dando vueltas y quizá esperando, uno lo acepta como un honor. Para uno es una alegría y una felicidad, porque es un reconocimiento. Sabe que después se le viene más trabajo y más complicaciones, pero en el momento uno lo acepta con mucha satisfacción. Y es una experiencia, porque toda salida es buena y todo lo que le significa a uno prepararse, estudiar, crecer, es muy sano. Así que yo lo acepté con una gran alegría y disfruté mucho de mi experiencia. Y es parte de esos alineamientos con lo que trabaja la Iglesia, y siempre trabajó, tiene varias manos como llegar. Incluso los cismas han terminado a veces siendo beneficiosos. Sí, sí. Acuérdese usted el tema del Lefebvre, ¿se acuerda? Era todo un problema. Sí, sí. Bueno, y después han venido, qué sé yo, los tercermundistas, los carismáticos. Los distintos grupos, sí. Sí, son distintos grupos. Sí, la Iglesia tiene hoy distintas expresiones, por decirlo de alguna manera, pero todos los caminos conducen a Roma. Sería lo ideal, hay veces que lamentablemente no. Hay situaciones que no han sido del todo sanas. Lo del Lefebvre, por ejemplo, fue una posición muy radical, muy dura, de no aceptar los cambios del Concilio Vaticano II. Todavía hay algún grupo lefebrista, hay algunos sacerdotes y obispos lefebristas. Sí, usted ve sacerdotes que claramente, por más que no lo digan, o se queden tras el post-concilio, son pre-concilio en su pensamiento, ¿no? Y en su pensamiento es lo más importante, porque hay muchos que creen que solamente se es del anterior al concilio porque vive de sotana, porque vive vestido de negro. Sí. Resulta que uno puede vivir muy vestido de sotana y de negro y tener una mente abierta, verse ayornado. Y hay otro que puede parecer como muy liberal en su presentación externa, y mentiras que en sus ideas, en sus principios, puede estar tan retrasado como alguno otro. Lo que decíamos también hace unos momentos, yo creo que es muy importante ir mirando los cambios que da la sociedad, que da el mundo, e ir tratando de adaptar el mensaje a estas situaciones, lo que no significa que se cambie el Evangelio. No. El Evangelio es el mismo de hace 2000 años. Estos días pasó por acá, por esta región, la cruz de Matará. Es una cruz que tiene como origen el Chaco, que la elaboraron los indígenas con los jesuitas en el 1500. Yo no conocía la historia, pero como vino de peregrinación, me di a leer un poco la historia y me encontré con la creatividad de los hombres de ese entonces para evangelizar a los indígenas. Y en alguna palabra que me pidieron que diera frente a este tema, lo que se me ocurrió fue decir, hoy nos falta eso, la creatividad para evangelizar con lo que tenemos hoy y a quienes tenemos hoy. Los jesuitas fueron hábiles para llegar a los indígenas. Nosotros hoy tenemos el computador, tenemos el celular, tenemos las redes, tenemos todo, y seguimos con la cruz de Matará. O sea, para ese entonces tuvo todo su significado, y está bueno hoy conocerla. Pero hoy tendríamos que tener otros elementos. ¿Y cómo es esa cruz de Matará? Es una cruz muy linda, una cruz pequeñita, y tiene en síntesis, en distintas figuras, toda la celebración del misterio pascual. Hasta la imagen del Cristo es la imagen de un indígena. Y no está crucificado como el Cristo tradicional, sino un poco como si
al estar crucificado también danzara. ¿Por qué? Por lo valioso que era para el indígena la música, el movimiento, y con signos del pueblo indígena, los jesuitas, pero toda una evangelización en una figurita así. Algo vi parecido en México, charlando así con unos mexicanos, digamos, de pueblo, cómo utilizaron no poner el Cristo y poner la serpiente, que era correcto, el Dios, hasta que la serpiente fue desapareciendo, después se fue abajo de Cristo hasta que un día no estuvo más la serpiente, ¿no? Todo un trabajo, por eso le digo, cuando planifican para 100 años como mínimo, ¿no? La pedagogía. Sí. ¿Y usted cómo viene a dar a Madryn? A ver, ¿cuál es su derrotero para llegar a Madryn? Hay convenios entre las diócesis. Así como te decía que hay muchos sacerdotes en Colombia, gracias a Dios, que había un florecimiento vocacional, hay otras regiones donde no hay nada. Entonces los obispos de esas regiones donde no hay nada se van enterando por reuniones, por encuentros que hacen, que en tal región hay sacerdotes. Entonces hacen un viaje, hacen una llamada, van, piden colaboración. Mi diócesis en Colombia hace ya 20 años asumió el compromiso con la diócesis de Comodoro Rivadavia de facilitarle sacerdotes hasta tanto aquí puedan tener propios para atender sus parroquias. O sea que hace 20 años que ya estamos en la diócesis, hemos venido muchos, hubo un momento en que llegamos a ser 5 de mi diócesis, hoy en día quedo yo solo, pero han venido otros colombianos. Yo primero llego a Comodoro Rivadavia. En el 2003 llegué yo a Comodoro Rivadavia, estaba acabadita de pasar toda la crisis. Estoy en Comodoro Rivadavia 6 años. Ahí, después de ese trabajo, ya como con deseos de regresar a Colombia, ya me tiraba un poquito la familia, le planteé un día al obispo el deseo de regresarme. Y él me pide que haga, antes de regresarme, como un paso por otra región del país. Me dice, de pronto estás cansado de esta realidad, tal vez conocer otra región del país te serviría. Me mandan a la provincia de Buenos Aires. Estuve en un pueblo que se llama Saladillo, sí, por ahí en la diócesis de Azul. Estuve 4 meses. A los 3 meses me llamó el obispo y me dijo, ya descansaste, ya te recuperaste, te necesito nuevamente en la Patagonia. Otra vez. Había muerto el padre Rafael, que había estado 38, 39 años en esta ciudad. Había pasado 1 año de la muerte del padre Rafael y habían venido 6 o 7 sacerdotes, uno quedaba 1 mes, otro quedaba 2, pero ninguno se estabilizaba, y el obispo estaba un poco preocupado y me planteó el deseo si quería venir, y le acepté solamente con 2 condiciones. La primera, que me apoyara, y que me apoyara en algunos cambios que yo sabía que era necesario hacer aquí, porque tenía conocimiento de cómo estaba un poquito la comunidad, de cómo estaba la infraestructura. Entonces dije, necesito que usted me apoye, necesito que me apoye. Y lo segundo, necesito que no me escuche mucho a los que comienzan a levantar el tubo para quejarse, porque somos muy de eso, ¿no? Hay cosas, no me gusta una cosa, entonces levanto el tubo y me quejo y hablo. Voy a mover mis influencias. Y dije, mire, yo necesito tener apoyo suyo y que ante las llamadas, lo que sea, se tome el tiempo para verificar los hechos antes de tomar medidas, porque también uno sabe cómo actuamos a veces. Alma coqueta. Belleza de manos, sistema dual fusión para esculpido de uñas, maquillaje social y artístico. Alma coqueta. Mariana de Amo, 280-457-8899. Aventurado el obispo, porque hay un choque cultural muy fuerte entre Rafael y usted. Era un choque cultural fuerte. Fuertísimo. Y además de eso, quien lo ha conocido a Rafael, estructurado, duro. Pero un hombre de una gran cultura también, con una gran preparación,
un hombre de un gusto por lo clásico, un hombre leído, un hombre espiritual. Yo diría que era un preconciliar. Sí, de pronto en esta línea sí. Trabajó mucho por la ciudad, creo que trabajó mucho en la línea pastoral. Yo lo digo con toda tranquilidad, cuando viene alguna visita me dice, padre, esta comunidad participa muy bien en la liturgia, responden, cantan, saben las oraciones. Yo tengo que decir que ese es trabajo de Rafael. Digo, yo encontré la comunidad así, eso no lo hice yo. O sea, Rafael le enseñó a la gente. ¿Qué pasa con el padre Rafael? Que muchos quizá tienen de él la imagen del final, que ya estaba una persona grande, agotada, cansada, se había puesto un poco intolerante, hay que reconocerlo, no hay por qué intentar tapar el sol con las manos, y se quedaron con esa imagen, ¿no? Bueno, eran bastante intolerantes. Lloraba un chico en la iglesia en el medio de la misa. Bueno, sí, sí, todas esas historias me las comparto yo. Claro. Y reconocía, yo le valoro eso a Rafael, reconocía no tener el carisma para encarar una reforma estructural. Me lo dicen las personas que estaban a su lado. Él añoraba el día en que se fuera y les decía, aquí tiene que venir una persona joven, yo no llegué tan joven, con entusiasmo, eso tenía un poquito, con ganas de trabajar, porque aquí se requiere un cambio en todo sentido. Él era el primer consciente de eso. Claro, decía, no tengo el carisma. Que lo pudiera hacer él. No tengo el carisma, y yo creo que eso es válido. Tú tienes el carisma para hacer una obra de teatro, no sé si lo tendrás para cantar. Claro. Entonces, unos tienen carisma para uno, otros tienen carisma para otro. A mí me dicen, canta, me muero de hambre. O sea, tengo que renunciar, y así nos pasa a todos. Pero yo conocí a Rafael, y le llegué a decir, antes de que se accidentara, obviamente, le dije, yo me iría a trabajar con usted a Madrid, para que usted me maneje la parte espiritual, de atender a la gente, y yo le encaro una reforma de esa estructura material y física que hay ahí que se necesita, porque se venía abajo la estructura, Eduardo, se venía abajo, era real. Él lo veía. Sí, se venía abajo, qué pesar. Bueno, y quizá también tenía otra característica. El padre no quería hablar de dinero. Él tenía una pensioncita por su origen suizo y con eso se sostenía y sostenía a la parroquia. Porque hay que decirlo así. Él pagaba el gas, él pagaba la electricidad y cuando no se llegaba tenía dos o tres amigos. Eso está bueno decirlo, ¿eh? Sí, es una reivindicación de él más allá de cura. Sí, sí. Como persona honesta. Cuando no le alcanzaba, llamaba a 2 o 3 personas de la ciudad que le ayudaran con tal de no pedir dinero. Claro. Y cuando uno encara un proyecto como que yo encaré, ¿hay que hablar de dinero? Bueno, el que usted encaró y que afortunadamente hoy es una realidad, era mucho dinero. Era mucho dinero. Ahí hay que poner, yo sé que usted a lo mejor por su modestia, uno siempre trata de minimizar el trabajo de uno, pero hay un trabajo de gestión permanente. Sí, te lo agradezco. Usted no puede darse el lujo de decir, bueno, hoy me voy a quedar tranquilo, no, tengo que llamar a alguien, tengo que hablar con fulano, voy a ver lo que me dijeron hace 15 días, que me dijeron dentro de 20, para recordarle que dentro de 5, eso es todos los días. Sí, usted o vos, Eduardo, perdóname que te tutee, sí, que hiciste esta obra también, la tenés clara, es así. Uno tiene un grupo de colaboradores que le llevan una ayudita, que le llevan un dinerito, que caminan en la calle, que hacen un evento, y gloria a Dios que los tenemos. Pero eso no llega al 40%, al 30% del costo después de la obra. El otro 70% es pura gestión personal, puro trabajo, generar confianza con la empresa, con el político, con el dirigente, con el sindicalista, generar confianza, porque hay todo un trabajo previo de generar la confianza antes de que te digan sí, y después corresponder a esa confianza demostrando que en lo que te dijeron sí no fallaste, que te dijeron te vamos a regalar 1000 ladrillos y aparecen colocados los 1000 ladrillos, claro, que se puede dar el trabajo y contarlos y ahí están los 1000 ladrillos, eso es muy importante, pero todo un trabajo de generar confianza, después de responder a esa confianza, y como lo dijiste, yo llevo 3 años y medio, porque
El primer golpe lo dimos el 26 de mayo del 2014, pero había ya un año y medio o dos trabajados de todos los días estar en esa tarea. Gestión, gestión, gestión. Pero lo hago con una gran alegría y un gran gusto. Es verdad que yo estoy contento de que la comunidad de Puerto Madryn pueda tener... A usted no le habrá pasado desapercibido que cuando empezaron a romper, los del pueblo, sobre todo los más viejos, miraban y decían, ¿qué va a pasar acá? Sí. No, y tuve opositores, Claro. hubo opositores. ¿A dónde va? Hubo personas que expresaron, algunos con una gran altura, su desacuerdo. ¿A quiénes me refiero? A quienes fueron capaces de ir, pedir hablar conmigo, sentarse en una oficina o pararme en la calle y decirme, no estoy de acuerdo. Yo eso lo agradezco. Claro. Lo admiro y La lo valentía felicito. de hablar de frente. Es lindo. Hubo otros que lo hicieron detrás, soterradamente. Sí. Esa no me gusta. Y yo recuerdo que en una de las primeras misas, cuando íbamos a empezar, que comenzaron las críticas, yo dije, mire, yo entiendo que haya personas que estén en desacuerdo, todo cambio genera esto. Yo los invitaría a que esperemos al final. Claro. Conozcamos el proyecto acabado. Denos la oportunidad de eso, finalizar. deme la oportunidad. Si no estás de acuerdo, yo te acepto y te entiendo. ¿Qué te pido? No me ayudes, pero tampoco te conviertas en un palo en la rueda. Claro. No pongas trabas. Déjalo, quédate con tu opinión, si quieres compartirlo con tus 3 o 4 amigos. Tranquilo, estás en todo tu derecho. Pero espérame a ver a dónde voy. Y con el arquitecto y con mis asesores hicimos hasta lo imposible para que lo histórico del proyecto se conservara. Tal vez no en su versión original, que para muchos vale, es original, se conservara con nuevas tecnologías. Bueno, las estaciones son las Yo lo hice. originales. Las estaciones están en 2 lugares. Primero, todo un ploteado que está en la capilla histórica, donde está la pintura como era, simplemente en una escala menor, pero si se quiere más nítida. Y luego hicimos todo un trabajo con la fotografía de las artes, que me colaboró en eso, donde tomamos imagen por imagen y lo separamos y lo colocamos en cuadros, y es la imagen de la pintura, o sea, lo conservamos y de una manera, para mí, todavía mucho más segura, porque la pintura estaba deteriorada. Y ese muro se venía. Y eso se fotografió y se... Todo un trabajo, 2 días de trabajo con el templo cerrado, retirando luces, poniendo para que quedara bien. José Luis Lasarte trabajando en el templo. Ha estado con nosotros Sí. acá en el Ojo del Cuervo. Y después separando, nos sentamos en su estudio, corte aquí, corte aquí. Excelente profesional. Es una excelente persona. Excelente. Yo te digo, el trabajo que hizo, y hoy me alegraría que las personas dolientes de Aroca, el que había hecho la pintura, algún día pudieran pasar y vieran que cuando yo les dije voy a hacer hasta lo imposible para que la obra no se pierda. Claro. Y dejé una estación, se logró salvaguardar el original y le hice un pequeño escrito en el cual se le hace un reconocimiento al pintor, se dice que se afectó la obra porque era indispensable por temas de seguridad y amplitud, pero que con las nuevas tecnologías la logramos recuperar. Y cuando se presentó toda esta serie de inconformidades, a mí me alegró mucho cuando un pintor de murales de Rosario, por las redes hizo un comentario muy positivo. Y decía, mire, yo entiendo la inconformidad de algunas personas, pero yo soy pintor de murales. Y quiero aclararles que cuando pintamos un mural, sabemos que estamos pintando algo que puede ser afectado por el clima, por el tiempo, por una reforma. Si uno quiere que su pintura no sea afectada, pinta en acuarela, Claro, pinta no un pinta cuadro, murales. pinta de otra manera. Un mural se afecta por un muro se puede caer solo. Como de hecho el trabajo, hicimos hasta lo imposible, vamos a tratar de guardarlo. Habíamos hablado con personal de la gobernación, de INFA, a ver si nos ayudaban para cortarlo y guardarlo en algún lugar y volverlo a colocar. Fue imposible, era un muro. Y eso es costosísimo. ¿Sabes? No, y ladrillito, Sí, sí, pequeñito, y estaba sobre revoque, bueno.
pero lo importante es que la obra para mí se conservó. Padre, en 3 minutos, no tiene por qué ser tan exacto, puede ser más, menos. Estamos en Navidad. Sí, este programa está llegando a los hogares exactamente el 25. El 25. Espero que estén en familia. Espero que esta fecha logren dejar de lado, tírenlo si quiere debajo de la cama, debajo de la alfombra, tírenlo al garage, las diferencias del año. No te pelees hoy por política, no hables de política hoy. No te pelees hoy por deporte, no hables de deporte hoy. No te pelees hoy por religión, no hables de religión hoy. Disfruta en familia. Agradecerle a Dios este año que te ha regalado. Trata de hacer un breve inventario ahí con los tuyos de qué fue lo bueno que hubo en el año. Lo malo dejarlo ahí. Habrá otro momento para pedir perdón, habrá otro momento para reconciliarse. Pero hoy vivir la Navidad en paz, en alegría. Son muchas las tensiones que tenemos a lo largo del año. Todos los días estamos con 1000 preocupaciones, con 1000 tensiones, con 1000 angustias. Por lo menos por hoy tratemos de dejarlas de lado. Navidad es eso. Navidad es estar en familia. Navidad es poder estar alegres. Navidad es poder estar felices. Yo en mis celebraciones trato de no afectar el ambiente familiar, social. Creo que si algo tiene de lindo esta fiesta es que más allá de lo religioso, socialmente se celebra. Y yo trato de que lo religioso no afecte lo social. Yo pongo las celebraciones eucarísticas de tal manera que los que quieren venir puedan después llegar a la cena, puedan después estar para el brindis sin que los que están allá se enojen, porque es que este se fue a rezar y llega tarde, porque es que este se fue a rezar y daña el compartir de familia. Si se va a generar eso, no vengas a la misa hoy, vení mañana. Prioriza eso, prioriza que si por algo tenemos que trabajar hoy es por la unidad familiar. Y me aventuro a decirte algo más, si me lo permitís, Eduardo. Sí, cómo no. Agarra ese celular, agarra esa tablet y llévala a la habitación. Déjala ya, por favor, hoy, déjala. Que no suene en el medio. No mandes mensajes hoy. Después lo haces, después a la 1 o 2 de la mañana. Yo sé que tenés tu novia, tu novio, tu amigo, tu amiga, tu grupo con el que vas a salir después. Pero aprovecha este momento. Simplemente te invito a pensar cuánto hace que como familia, no comparten unos minutos de diálogo, de alegría. Eso le da sentido a la cena. Si no hay eso, la cena tampoco tiene sentido. Te deseo una feliz Navidad, te deseo un feliz año también, porque creo que el programa lo vamos a retransmitir luego para Así el 31. Es, 25 y 29. Así que, sí, auguro esto para la Navidad, lo auguro también para el 2018, ojalá que sea un año de paz, de bendiciones, y en el que seguiremos trabajando para tener lo necesario, porque de arriba no nos llega nunca si no lo elaboramos, hay que elaborar. Muchas gracias, Eduardo. Jesús María, me suena en usted más propio que padre. El ojito del cuervo que le entrega luz de luna a Casa Natural y Mística. Es muy humilde, Bueno, es un ojito hecho por una artesana local, símbolo del programa para que lo guarde de recuerdo. muchas gracias, Eduardo, muy lindo, a ver qué bonito que está, muy lindo. Te pregunto, yo no traje un presente porque he visto que en algunos programas que hacen en la televisión también lleva el entrevistado algún libro, algún presente, que después se rifa entre los que ven el programa. Veo algunos programas de opinión, pero bueno, si no te lo hago llegar después. No, en absoluto, no. Fue placentero hablar contigo, Eduardo, fue muy placentero, me sentí muy bien y ojalá se repita algún día, porque hay mucho de lo que hablar, también me encanta. ¿Cómo no? Hay otros temas. De política. Sí. Bueno. Algunos muy ríspidos para hablar de la política y de la iglesia, pero no es el momento. Yo creo que si se hablan con altura y con respeto... No hay pregunta incómoda si se hace con el respeto que se debe hacer. Y también yo creo que el que entrevista tiene que estar preparado para
aceptar las respuestas que se le dan, siempre que se le den con el mismo respeto. Como lo de hoy, no altura, hemos tenido nada preconcebido, no hemos nada. Fíjese, no tengo un papel en la mano. Y me llamaste antier. Querés venir, así que tampoco tuve mucho tiempo de preparar. Muchas gracias. Gracias al camarógrafo, gracias, felices vacaciones. Disfruta de tu familia, sí. Y vos también, Eduardo. Gracias. Disfruta de tu Navidad. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima edición del Ojo del Cuervo la semana que viene. Que tengan ustedes una feliz Navidad y un mejor año nuevo.